entramos al libro de Lucas, seguimos en él, y en esta mañana vamos a leer en el capítulo 20, del versículo 19 a 21:4. Así que os invito a que vayamos hoy a Lucas, me acompañéis en la lectura. Lucas 20, del 19 al 21:4. Dice así la palabra del Señor. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acercándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. David pues le llamó Señor, como entonces es su hijo. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todo aquello echaron para la ofrenda de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que él tenía. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Adelante, hermano, y que el Señor te bendiga. Gracias, Alfonso. Bueno, estamos ya en el último día. La verdad, yo me lo he pasado muy bien compartiendo con vosotros, porque he disfrutado también de tener un público tan expresivo y tan potente cantando. Ya lo dije el otro día. Bueno, pues la comida de las 2. Yo pensaba que me habías dicho que tuviese hasta las 2, entonces no va a dar tiempo a comer, ¿no? No, terminaré a la hora que procede. Quisiera, aunque vaya un poquito más rápido, terminar con el pasaje que ha leído de la viuda. Aquí hay viudas, yo lo sé, entonces también va para vosotros lo que allí voy a decir, ¿vale? Pero hay unos detalles que quiero sacarlos y no quiero dejarlos antes de irme, de no estar con vosotros y regresar a nuestro lugar de residencia. Pero antes de terminar, voy a empezar
con algo que no quiero dejarlo para el final, porque no quiero que os quedéis con eso en la mente. Y es daros las gracias, como he dicho, he disfrutado mucho, y mi esposa también. Y bueno, decir también que no sé si tendré que poner hoy las tizas, sacar las tizas. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Si veo alguno que... Yo en el momento que veo que empiezan a moverse es hora de cortar. Pero si veo alguno que se intenta dormir, yo distingo si es sueño porque ha dormido mal o porque no le interesa. Cogeré la tiza y se la voy a tirar. Ya sabéis para lo que ya lo he adelantado. Bueno, esto es broma. Hemos disfrutado mucho y nada, ser fieles, seguir adelante. Lo que hay fuera es difícil, pero bueno, el Señor, la iglesia es del Señor, sois del Señor, y el Señor pues con oración, con esperanza, con alegría y esperando a aquel que ha de venir, porque esa es la base, ¿verdad? Bueno, alguien ha dicho, bueno, ¿cómo vas a terminar? Anoche nos reíamos porque alguien me decía, bueno, ¿cómo vas a terminar hoy lo de la Semana de Pasión? Bueno, yo no vine aquí a terminar la Semana de Pasión, porque es imposible. Vine a hablar de algunos días que se hablan poco, pero empezar 24 horas cronológicas con el Señor Jesús. Y dije que si queréis saber más, ir a los otros evangelios, coger 4 Biblias y encasillar, porque vais a documentaros más y vais a ver lo que ocurrió en la vida del Señor Jesús. Entonces yo lo único que he tratado es transportaros a aquella Palestina, a aquella Jerusalén de aquella época con vuestra mente. Y voy a pedir esta mañana otro pequeño esfuerzo para que nos traslademos allí, ¿verdad? Nos vistamos con las túnicas, nos pongamos las sandalias y vayamos al lado de Jesús como discípulos. ¿Cuál es el final de la historia? Bueno, pues ya la sabéis, ¿verdad? Que Jesús murió y que resucitó. Por lo cual yo os animo que luego, si queréis, que sigáis estudiando los días previos. Nos vamos a quedar en 2 días y medio. Vamos a ver el martes, porque dije que el martes, por eso al principio hice la introducción que hice, con los versículos y la separación que había en la Biblia. Porque terminaremos, digamos, con el miércoles más corto, no vamos a llegar ahí, porque el martes fue el día más amplio, en el que Lucas desarrolla más la experiencia que tuvo humana en este mundo el Señor Jesús y lo que Él dijo. Y termina nada más y nada menos que con el sermón profético. No vamos a llegar a él, es imposible, pero bueno, yo lo dejo ahí para que vosotros pues ya investiguéis y caminéis al lado de Jesús en aquella última semana, esos últimos días en la tierra como hombre, porque Él vino a salvarte a ti. Y es muy interesante que sepamos lo que Él pensó, lo que Él experimentó, lo que Él dijo, lo que le dijo a sus amigos, a sus discípulos, a las personas que estaban cerca, porque a partir del martes del sermón profético, ya no volvería a hablar más hacia el pueblo. Ya lo único que hablaría sería en la cena con sus íntimos, con los 12, ya no volvería a hablar más porque el mensaje ya había sido dado. La oportunidad estaba ahí, era cuestión de que el pueblo lo aceptase. Pero ya sabéis que no lo aceptó el pueblo. Lo llevaron a la cruz. Y aquellos que entraron en Jerusalén, Hosana, Dios salva, bendito el que viene en el nombre del Señor. Incluso como dicen los evangelistas, los niños incluso lo hacían. Todos aquellos gritaron a los pies de la cruz, crucifícale, crucifícale. Solo 5 mujeres y Pedro y Juan de lejos. Tremendo. Imaginaron lo que el Señor tuvo que sentir, abandonado de los suyos. No le abandones al Señor. Sigue fiel, anda con Él. Vendrán tiempos difíciles, sí, pero Él va adelante y va el primero. Aunque temas, como los discípulos, no temas. Él ve más allá de lo que tú ves. Que el Señor os bendiga. Vamos a ir al texto. ¿Cómo dejamos a Jesús? Lo dejamos hablando una parábola. La parábola de aquellos que arrendaron una finca y que vimos como ayer, lo vimos en la última parte, cómo progresivamente la violencia iba en aumento. Al principio pues le empujaron, le insultaron, luego le golpearon y llegaron al punto que incluso mandó al hijo, que está hablando del Señor Jesús, y lo mataron. Lo mataron aquellos que tenían que haber reconocido y haber valorado lo que habían recibido, los líderes del pueblo, en representación de todo el pueblo. Esto es tremendo lo que allí ocurrió. El Señor dio oportunidades continuas. Dijimos ayer, nosotros diríamos a la tercera va la vencida, pero el Señor dio una 4ª oportunidad. El Señor está dando oportunidades, pero habrá un momento que ya no habrá más oportunidades, porque caerá la ira de Dios, la piedra caerá.
sobre ti, sobre aquellas personas que no le hayan reconocido como Salvador en sus vidas. Nosotros los creyentes nos hemos arrodillado en esa piedra y hemos pedido perdón y clemencia al Señor. Allí lo encontramos. Pero claro, ellos sabían recordáis que dije que cuando hablaba de viña enseguida ellos ponían sus orejitas de punta y decían, está hablando de Israel, está hablando de nosotros. Claro que está hablando de nosotros. Versículo 19. Entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendieron que había dicho esta parábola contra ellos. Contra ellos. Segunda derrota. Aquí en estos pasajes recibieron tres derrotas. La primera la vimos en el capítulo 19, versículo 48, y ahora la segunda. ¿Por qué no hicieron nada? Porque temieron al pueblo. Todavía el pueblo tenía un concepto de Jesús como Mesías, como ellos lo entendían. Pero temían al pueblo, no podían hacer nada. Y entonces dice la palabra del Señor, que no pudieron hacerle nada, aunque ellos tenían mucha gana de echarle mano al Señor Jesús. Ya lo venían tramando. Y le echaron mano, no pudieron. Segunda derrota, porque temieron al pueblo. Versículo 20. Y acechándolo. Esta palabra se entiende mejor si entendemos el tema de un animal salvaje. ¿Qué hace un animal salvaje cuando quiere comer? Acecha. Esta es la idea de esta palabra. O sea, ellos estaban esperando, vamos a ilustrarlo así, desde la maleza, estaban esperando para ver si tenían un descuido. Si el Señor Jesús se deslizaba en alguna palabra, en algún hecho, ¡pum!, para prenderle y echarle mano. Eran fieras que estaban intentando quitarse del medio a aquel que les había quitado, que iba a poner en contra todas sus teorías, que les había quitado parte del sustento económico. ¿Recordáis que había dicho que en el templo allí, en el patio de los gentiles, donde tenía que ser el lugar donde los gentiles iban a escuchar, se había convertido en un mercadillo? Se había convertido en algo que no era para el uso que era. Claro, ellos dicen que acechándolo enviaron espías. Palabra interesante. ¿Habéis visto alguna vez una película de espías? ¿Verdad? Seguro que sí. ¿Y qué hace un espía? Un espía lo que hace es que vive una vida normal. Un espía tiene que pasar desapercibido. Tiene que tener una familia, tiene que tener un trabajo, pero ¿qué está haciendo durante? Está haciendo el trabajo de espía. Y un espía lo que tiene que hacer es, según le hayan dicho sus superiores, tiene que darle luego una información. ¿Para qué? Para saber cosas. Bueno, aquí dice que la palabra del Señor, que ellos enviaron espías, posiblemente ni ellos los enviaron, posiblemente los aprendices, aquellos discípulos. Ya sabes que muchas veces los discípulos son más fanáticos que los maestros. Esto ha pasado, ¿verdad? Esto ha pasado. Muchas veces los discípulos que han levantado grandes cosas, grandes movimientos, luego los discípulos se vuelven todavía más extremos, se les va un poco la olla. Bueno, porque aquí estos espías, posiblemente discípulos de ellos, estaban viviendo entre, ¿quién? Entre los discípulos. Pero no estaban pensando nada bueno, sino simplemente estaban acechando para luego informar, decir, mira, Jesús ha dicho esto, ya tenemos la oportunidad de arrestarlo y crucificarlo y matarlo. Bueno, quiero decir que el Señor Jesús fue crucificado, no lo olvidéis nunca, porque el Señor Jesús no fue degollado. Si hubiese sido degollado, hubiese sido una muerte rápida, lenta. Pero el Señor Jesús tenía que sufrir la cruz, el dolor, experimentar el dolor, nuestro dolor. Lo fácil hubiese sido ser degollado. No fue degollado, fue crucificado. Muy importante de no olvidarlo. Porque la cruz entraña dolor y sufrimiento. No vamos a entrar en eso, eso sería para luego más adelante Lucas, que ya lo explica muy bien. Como médico, como forense, da aspectos forenses y muchas más cosas. Pero esto es otro tema más adelante. Me gustaría que leyésemos un versículo. Juan capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice Juan. Un versículo muy interesante. Capítulo 10, versículo 18. Vamos a leer el 17 también. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida.
Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Se pensaban que ellos iban a matar al Señor Jesús, pero estaban siendo instrumentos para la redención nuestra. Nadie quita la vida a Jesús. Él la dio en el momento justo, en el momento propicio. Sé que esto es muy difícil de encajar, porque muchas veces decimos, es que incluso Pedro en su discurso, primer discurso profético, digamos, o evangelístico, vamos a llamarlo así también, dijo que vosotros matasteis. Bueno, sí es cierto, ellos fueron los instrumentos, pero fue por la voluntad de Dios. Dios se dejó matar, así de literal. Lo dice Juan, porque el Señor Jesús a nadie le quita la vida a Él. Él la dio por misericordia y por amor. Pero ellos se pensaban, aquí volviendo a Lucas, que ellos iban a hacer esto, y estaban siendo instrumentos. Acechándolo, enviaron espías que pretendían, fijaros los espías lo que pretendían, claro, eran espías, ser justos, y atraparlo. Esta es la idea de lazo. La idea que era aquí en su original es poner un lazo. ¿Y sabéis lo que hace un lazo de caza? Un lazo de caza, cuando entra el animal, estira el lazo y lo coge del cuello. El problema que es que el animal, cuanto más se mueve, más se ahorca, más se asfixia, más atrapado queda. Y esto es lo que estaban intentando los espías, poner un lazo para atraparlo, para que el Señor Jesús no tuviese salida y fuese juzgado y quitado del medio. Pretendían ser justos y en alguna palabra atraparlo en alguna palabra, a fin de entregarlo al poder y a la autoridad del procurador. Porque religiosamente no habían podido encontrar ninguna tacha para juzgar, incriminar al Señor Jesús. No lo habían encontrado. ¿Y ahora qué iban a hacer? Ahora iban a intentar, lo que sigue en adelante, por eso lo vamos a entender mejor, esto del tributo a César y más cosas que aparecen aquí, porque ellos iban a intentar ahora buscarle algo, ponerle un lazo en lo político y en lo civil. Por eso lo que viene ahora de dar tributo a César. Si en lo religioso no podemos, vamos a ver ahora si en lo civil, en lo político, podemos encontrar algo, algún aspecto para incriminar al Señor Jesús y quitárnoslo del medio. Bastante nos ha molestado más. Vamos a ponerle un buen lazo. Y como somos espías, ni se va a enterar. Seguimos adelante. Versículo 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Eran hipócritas, que estaban intentando incriminarlo. Y lo primero que le dicen maestro, o sea, le estaban diciendo que ellos eran sus discípulos, que ellos eran sus seguidores. Qué hipocresía, ¿verdad?, por parte de los fariseos. Vamos a dejarlo aquí. Os voy a dar ahora una pequeña información interesante y necesaria. Porque tenemos que conocer a los enemigos que el Señor Jesús se iba a enfrentar de aquí en adelante. A todos los que iban a intentar, o estaban intentando, o que van a salir ahora en la historia de Lucas de aquí en adelante. Habían salido atrás, pero ahora van a salir más adelante. Más adelante. Primero eran los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Bueno, los fariseos, voy a decir unos títulos de lo que ellos pensaban, para que nos situemos. Los fariseos promovían la pureza sacerdotal de todos los judíos. El sacerdote, el fariseo, se consideraba puro, de hecho significa puro, pero exigían a todo el pueblo que fuesen tan puros como ellos o más. Por otra parte estaban también los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Eran ministradores de las cosas de Dios en el templo. Perdón, ese era otro, me he equivocado. Eran traductores, los escribas, traductores encargados de clasificar y contabilizar las copias de la ley y de la Torá. Estos eran los escribas, por lo cual quiere decir que los escribas conocían perfectamente el texto bíblico, el texto sagrado. Luego estaban los sacerdotes, que es lo que he dicho antes, que me he equivocado, perdón. Eran ministradores de las cosas de Dios en el templo. Por otra parte estaban los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Eran los religiosos de la clase social alta que cuidaban el templo, pero estaban tremendamente ligados a la política y a la sociedad. Estos
los saduceos no creían en la resurrección. Lo sabéis, ¿verdad? Bueno, pues ahora veréis lo que ellos hacen, la trama que ellos quieren hacer. Por otra parte estaban los herodianos. Los herodianos era la secta vincular a Herodes, eran aquel rey Herodes que lo único que le interesaba era lo religioso, pero le interesaba más estar de acuerdo con Roma, porque Roma le permitía vivir cómodamente. Entonces, aquellos que seguían a Herodes se le llamaban los herodianos. Le interesaba muy poco el pueblo, le interesaba estar bien cómodamente, no provocar problemas a Roma y que ellos mandasen y pudiesen tener bastante dinero para vivir cómodamente. Y por otra parte estaban los ancianos. Los ancianos también se mencionan en Lucas. Eran aquellos representantes de las poblaciones que se encargaban de alguna manera de controlar y de llevar a cabo lo que los fariseos y los escribas decían. Eran como células, ¿verdad? Todos estos aparecen aquí en adelante. Vais a ver que aparecen en todo el relato de Lucas. Bueno, vamos a volver. Dice, le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente. Bueno, si estaba hablando rectamente y enseñaba rectamente, ¿por qué querían quitárselo del medio al Señor Jesús? No lo entiendo, ¿verdad? No lo entiendo. Dice, y que no haces acepción de personas. Claro que no hace acepción de personas. Volver un poquito para atrás. Al capítulo 18, versículo 35 y capítulo 19, versículo 1. Claro que el Señor Jesús no hace acepción de personas. Fijaros con quién se juntó en el capítulo 18, versículo 35. ¿Sabéis quién aparece ahí? Bartimeo. Bartimeo era un pobre. Era un pobre que no tenía, como decimos ahora, vamos a utilizar este dicho, no tenía de donde caerse muerto, ¿verdad? Era un pobre, y cuando la Biblia dice que era pobre, es que es pobre, no era un poquito, era pobre. Pero fijaros en el capítulo 19, ¿con quién se juntó también? Con Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué era? Rico. Rico. El Señor Jesús se juntaba con pobres, con ricos y con quien fuese. No hacía distinción de personas. No nos pasa como a nosotros, ¿verdad? No nos pasa lo que a nosotros. Nosotros sí que hacemos distinción. Y yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Yo no voy a decir que soy el más santo porque soy el más imperfecto, seguro del que hay aquí, de las personas que hay aquí. Bueno, pues dice, sabemos que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Pero eran hipócritas. Por favor. ¿Qué tendría que pasar en la cabeza del Señor Jesús? Conociendo los pensamientos de ellos. Y tener que aguantarlo. Bueno, si el Señor Jesús los aguantó, aguanta tú a tu hermano y a tu hermana. Porque tenemos que aguantarnos mucho los unos a los otros. Seamos sinceros. Le preguntaron diciendo esto. Fijaros, como no había nada, pues vamos a ver si lo podemos acusar por lo civil o por algo político. Así se entienden mejor estos versículos. Dice, le pregunta, ¿no es lícito dar tributo a César o no? ¿Tenemos que pagar? Claro que sí, hermanos, no nos gusta, pero tenemos que pagar impuestos. ¿A quién de los que estamos aquí le gusta pagar impuestos? A nadie. Bueno, Salo dice que no, a mí tampoco, ¿eh? Pero hay que pagarlos. Hay que pagarlos porque estamos en este mundo de pasada, estamos de peregrinos en este mundo, no estamos de forma permanente, pero estamos, lo mismo que tenemos que cumplir las normas de tráfico, que de esto sale mucho, o sea, si cumples las normas de tráfico tienes que cumplir también con ciertas cosas que no nos gustan, yo también las cumplo, ¿verdad? Pues hay que cumplirlas, pero le lanzan esta pregunta, dice, y él, versículo 23, percibiendo la astucia de ellos, dijo, mostradme un denario. ¿De quién es la imagen o la inscripción que aparece ahí? Ya sabéis que en nuestras monedas tenemos unas caras, ¿verdad? Aparecen unas monumentos o caras de personas o algo así, ¿verdad? Dice, ¿de quién es la imagen o inscripción? Y ellos dijeron, de César. Él les dijo, así pues, bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué sabiduría tenía el Señor? No lo pillaron. Vamos a ver. De César, pues hay que pagar los impuestos, claro, la moneda de él. Hay que vivir en este mundo, hay que ser sociables, vivimos en una sociedad. Pero, ojo, a Dios lo que es de Dios. Cuando lo de Dios anteponga a lo de César, eso es otra cosa. Como dice también Hechos de los Apóstoles, allí el escritor dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay algo que va en contra de las cosas de Dios, pues hay que obedecer a Dios. Pero Dios nos dice que no paguemos impuestos. Vivimos en esta sociedad y tenemos que respetar las cosas en el cual en el mundo estamos.
Dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, y no pudieron asirle o cogerle de ninguna manera de sus palabras delante del pueblo. Y estaban maravillados por su respuesta. Y dice, y callaron. Y callaron. Tercera derrota. Callaron, ni siquiera por lo civil o político pudieron acusarle. Seguimos adelante. También se acercaron algunos de los saduceos. Ya hemos visto quién eran los saduceos. Los saduceos que no creían. A ver, decidlo. Os estáis quedando un poquito dormidos, ¿verdad? No creían en la resurrección. Pero bueno, fijaros lo que le dicen ahora al Señor Jesús. También se acercaron algunos de los saduceos. Voy a buscar aquí el texto. Vale, aquí bien, lo tengo aquí. Algunos de los saduceos. Mateo les dice a ellos en una ocasión, dice, erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Los saduceos no creían en la resurrección. Eran enemigos de Cristo, literalmente así, cuando tenían que haber sido admiradores de Cristo, pero eran todo lo contrario. Dice, le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés, nada más y nada menos que Moisés. Moisés, tú verás si Jesús conocía a Moisés. Lo conocía perfectamente. Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y sin descendencia, que su hermano toma a su mujer, y esa es la historia que sabemos, ¿verdad? Que toma a su mujer y si muere otra vez su hermano, que su hermano vuelva a tomarla y así sucesivamente hasta que tenga descendencia, porque para ellos era muy importante la descendencia, para que el apellido no se perdiese, el nombre no se perdiese. Pero esto no era una inquietud, esto no era lo que había dicho Moisés. Esto es lo que entendían ellos que querían decir. Y querían atraparlo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, como sabía el pensamiento de ellos y sabía que estaban errando las Escrituras, ¿qué hace? Los lleva al Génesis. Y les dice el versículo 34. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Los hijos de este siglo ni se casan y son dados en casamiento. O sea, ni se van a casar, ni se van a casar los hijos de este siglo, ni se van a dar en casamiento. ¿Por qué? Porque el Génesis, y vosotros que conocéis tanto a Moisés, ya sabéis también lo que dijo allí. ¿Qué pasó en el Génesis? ¿Por qué Dios instauró o creó el matrimonio? Pues lo creó con varios fines. Primero, porque lo que creó era bueno en gran manera, dice el principio de la creación. Segundo, porque el método era varón y hembra. Varón y hembra, lo dice la Biblia. Ya vamos empezando a tener problemas con esto, ¿verdad? Ya los tenemos en nuestra sociedad. Pero es lo que dice la Biblia. No me lo estoy inventando, lo pone en Génesis. Yo no he llegado ahora esta mañana y he abierto Génesis y lo he puesto ahí. No, estaba escrito. Varón y hembra, y fue creado e instituido por Dios. Pero también nos dice en Génesis, capítulo 2, versículos 23 y 25, la forma. En el versículo 18 también nos dice, de este capítulo 2, nos dice que el matrimonio es para ayuda idónea. En el capítulo 1, versículo 28, también nos dice que es para procreación. Esto es importante, procreación de la raza. La raza humana tenía que expandirse. Pero ¿qué pasa? En el cielo, los ángeles no se procrean, fueron creados. Y en el cielo no hará falta la procreación. Porque cuando estemos en el cielo, cuando las puertas del cielo se cierren, permitidme esta expresión, aunque pueda chocar un poco, cuando todo esto termine y cuando el Señor Jesús intervenga en el tiempo de la humanidad, en el tiempo del hombre, y todo se ha creado nuevo y estemos con Él para siempre en el cielo, y unos se han jugado para vida eterna y otros jugados para condenación eterna, entonces allí no hará falta procreación, por eso no va a hacer falta el matrimonio allí. Porque estaremos los que tenemos que estar y los que hemos aceptado al Señor Jesús estaremos allí. Entonces no hará falta, pero ellos no lo hacían con este sentido, no lo entendían por el Génesis, lo entendían para pillar al Señor Jesús. Los saduceos que no creían en la resurrección y ahora nos están hablando de todo esto. Dice, bueno, ya que vosotros habéis mencionado pues a Moisés que os dijo esto, pues en cuanto a que los muertos resucitan, también Moisés dijo esto, también interesante. ¿Qué dijo en la zarza? Cuando llama al Señor Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac
y Dios de Jacob. Si estaban muertos. Dice, no, los llamó así porque Él es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y se quedaron, pues, diciendo, bueno, pues, vamos a ver cómo se quedaron. Dice, respondiendo entonces a algunos de los escribas, fijaros, ahora aquí intervienen los escribas. ¿Habéis visto a los niños en el colegio? Cuando le regaña a la profesora, le dice así, te lo está diciendo a ti, y lo están chinchando. ¿Entendéis la expresión esta, no? ¿Se entiende aquí? No sé si será, a lo mejor es de la zona de La Mancha, ¿no? Bueno, cuando un niño chincha a otro, o por ejemplo cuando estamos hablando, dice, mira, está hablando de ti, o está hablando, se chinchan. Bueno, pues allí ahora los escribas lo que estaban haciendo, que también eran enemigos, no se llevaban bien con los saduceos, no se lo llevaban bien, pero ahora le dicen los escribas, muy bien has dicho. Claro, estaban chinchándole, mira, a los fariseos, mira, vaya golpe, vaya repaso que le ha dado a los saduceos, ¿verdad? Los ha dejado, mira, mencionaban a Moisés, ahora, toma, no querías Moisés, toma Moisés. Ahora entiende, mira los escribas, dice, qué bien le has dicho. Dice, y ya no se atrevían a preguntarle nada, versículo 40. No le preguntaron nada, lo voy a decir los versículos hasta el 22, 66 y 23, 10. Hasta la consumación de la trama. No volvieron de aquí en adelante a preguntarle nada al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no podían atacarle de ninguna manera. Fueron derrotados literalmente. Los amigos, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, se hicieron amigos. ¿Para qué? Con un fin. Destronar al Señor Jesús. Esto le pasó a Herodes y Pilatos. Ya sabéis lo que es. Se llevaban fatal, ¿no? Pero por la causa de Jesús, ¿qué dice la palabra del Señor? Que se hicieron amigos. Porque el Señor une o desune. Es así, el Señor une o desune. Y no volvieron a preguntarle nada. Dice, entonces Él les dijo, dice, versículo 41, entonces Él dijo a ellos, ¿cómo dice el Mesías o Jesús es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Esto parece un poco enredoso, ¿verdad? De entender. A mí se me escapa un poco. Es como ayer comentaba con un hermano, digo, hablando de estos versículos, decía, es como muchas veces yo le digo a mis nietos, un poco lioso, le digo, vamos a ver, tú tienes que hacerle caso a tu madre y a tu padre, ¿verdad? Dice, sí, tienes que hacerle caso. ¿Y tu madre a quién tiene que hacerle caso? ¿Y tu padre a quién tiene que hacerle caso? Digo, tu madre tiene que hacerle caso a tu padre, así que lo que yo digo vale más que lo que dice tu madre. Claro, para ellos, esto es gracioso, pero para ellos es un lío tremendo. ¿Sabes? Claro, y ellos dicen, claro, si mi madre es mi hija, Miriam, y yo tengo que hacerle caso a ella, pero claro, aquí pasa algo, vamos a ver. Pero yo no soy su padre, yo seré su abuelito. Pero me está diciendo que mi madre tiene que hacerle caso a su padre. Esto lo puede cambiar un poco el texto, porque David, lo que está diciendo, está reconociendo al Señor ya antes de que estuviese en este mundo, lo está reconociendo como Señor. ¿Consideráis a Moisés? Sí, Moisés, por favor, Moisés. No digas que no creemos en Moisés. Pero bueno, ¿y David qué? Hombre, David. Para nosotros David era nuestro héroe, nuestro máximo. Bueno, David dijo esto y lo dijo de mí. Y escuchando todo el pueblo dijo a los discípulos, versículo 45, ya no va a hablar más. De aquí en adelante ya no le va a hablar más a los escribas, a los fariseos, saduceos, herodianos, ancianos. Ya no va a hablar más el Señor Jesús con ellos. Ya tenían la oportunidad de reconocerle como Mesías, como libertador. Ya, como decimos nosotros, ya había gastado bastante saliva el Señor Jesús con ellos. Y ahora se dirige al pueblo. Y les da una advertencia. Le dice, entonces, escuchando todo el pueblo, dijo a los discípulos, guardaos de los escribas. Y les da una serie de advertencias, que nos tienen que advertir también a nosotros, también mucho, Cuidado con esto, con lo que voy a decir, porque tenemos que aplicarlo, hacer una aplicación personal a cada uno de nosotros. Yo el primero. Guardad de los escribas, quienes andan con amplios ropajes. ¿Por qué andaban con amplios ropajes?
Se vestían con túnicas largas. ¿Para qué? Para ser vistos. Ellos lo único que les importaba, ser vistos. Cuidado, hermano, cuidado con los ministerios. Cuidado en las cosas del Señor. Que no lo hagamos para ser vistos. Más vale ser siervos, como dije, recordáis lo que dije, siervos anónimos. Más vale esto. Cuidado con ponernos cosas para ser vistos, que nos gusta mucho, nuestra naturaleza es así, la mía es así. Hay que orar mucho, y cuando hagamos algo para el Señor, hacerlo para el Señor, y para beneficio de los hermanos, de la Iglesia. Pero cuidado con esto, no seamos escribas. Cuidado con estos que andan con ropajes y aman las adulaciones. Aman que le digan, qué bien lo has hecho, Alfonso, ¿verdad? A mí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que predicamos hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, que cuando nos ponemos ahí y nos dicen que nos ha gustado, a mí me gusta, pero hay que aprender a humillarse, hay que ser humildes y orar mucho para que no se nos suba, ¿no? Cuidado con esto, cuidado cuando empezamos a hacer nuevos ministerios y empezamos a desarrollar ministerios, que no se nos suba, que seamos un poquito aplacados, que queda tiempo de desarrollarlo y el Señor va a ir mostrando. Y tenemos que tener mucha humildad, no seamos escribas y fariseos. Cuidado con estos que andan así, que aman las adulaciones en las plazas. Y no solamente esto, los primeros sitios en las sinagogas. ¿Para qué se ponían los primeros sitios en las sinagogas? Para ser vistos. Para ser vistos. Y luego dice que devoran las casas de las viudas. Por pretexto hacen largas oraciones. Fijaros, las viudas eran las más débiles en aquella época. Aquí hay una viuda, y voy a terminar con la siguiente viuda. Por eso ayer alargué un poquito el tema, no quería haberlo hecho, pero hoy quisiera terminar con eso que viene a continuación. El último texto que aparece, porque aparecen varias referencias a varias viudas. Iban a la casa de las viudas. En aquella época no había eso, bueno, lo sabéis porque ya la habréis escuchado 1000 veces. Yo no voy a decir nada nuevo, ni pretendo esta mañana asombrar aquí a nadie. Yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo muchas cosas y casi todos lo sabéis seguramente y mejor que yo. Pero las viudas en aquella época, cuando quedaban viudas, no tenían una pequeña paguita. Quedaban desprotegidas totalmente. Solamente estaban protegidas si tenían algún hijo, alguna persona viviendo en la casa, que pudiese trabajar también y traer algo de sustento. Pero una mujer viuda en aquella época se quedaba con lo opuesto. No tenía nada. No tenía nada. ¿Y qué hacían los escribas? Ir a los débiles con las largas túnicas, se ponían allí delante de las viudas y hacían largas oraciones. ¿Recordáis ayer que todo tiene un porqué? Que dije que había 3 tipos de oraciones. Las voy a repetir otra vez, porque como eran palabras así del griego, quedan un poquito, aunque está grabado. La primera palabra es, si no recuerdo mal, la primera que dije era proseuche, que era la oración íntima, que ha leído un hermano, ha leído también en Mateo, cuando estábamos orando y pasamos a nuestro aposento y oramos en intimidad al Señor. Una palabra íntima, de intimidad, de volcarnos con el Señor Jesús. Tenemos que tener tiempo íntimo con el Señor. Tenemos que tenerlo. Tenemos que tener meditación en la palabra del Señor, pero también estudio de la palabra del Señor. Son 2 cosas diferentes. Y mucha oración antes de leer la palabra del Señor. Y leerla muchas veces. Yo tengo una norma últimamente, es que leo un texto y no me levanto hasta que el Señor me diga algo. Y lo leo al día y tengo la Biblia abierta. Muchas veces estoy trabajando, tengo en el despacho la Biblia abierta y voy y lo leo hasta que el Señor me diga algo. Porque me tiene que decir algo al cabo del día. Porque a veces que lees el texto y no te dice nada. Pero ves allí, insiste, ten intimidad con el Señor. La otra palabra era batalogeo, era la oración. Por ejemplo, vamos por la calle y vamos a hacer un examen, por ejemplo, o a encontrar un trabajo. Y vamos por la calle y vamos pensando, ¿qué le voy a decir? Y decimos, Señor, ayúdame a tener las palabras, a darme tranquilidad, que esté paciente, que sea tranquilo, dame sabiduría. Esta es la oración espontánea. Y luego estaba la otra palabra, que era la repetitiva, la que había aquí.
Esto es lo que hacían ellos, poner estas largas oraciones. Como está grabado, las palabras luego las podéis ver, ¿vale? Vamos a ir adelante. Dice, y hacían largas oraciones. Pero no nos preocupemos. Fijaros el Señor Jesús lo que le dice a aquellos discípulos. No os preocupéis por ellos, ¿verdad? Porque son gigantes, que tenéis que luchar contra ellos. Y vais a tener pocas armas posiblemente, y vais a salir derrotados, pero no os preocupéis. Yo os voy a dar una esperanza, dice, estos tendrán un juicio más severo. ¡Qué tremendo el Señor! No os preocupéis. ¿Quién se iba a meter con un escriba, con un fariseo, con un herodiano, con quien fuese? Es imposible. Y una pobre viuda se va a meter incluso con ellos. No puede ser. Pero no os preocupéis. Mayor juicio van a tener ellos. Y más severo. A más conocimiento, más responsabilidad. Es así. Esto es lo que viene a decir este versículo. ¿Tú quieres conocer al Señor? ¿Tú eres creyente? ¿Llevas años de creyente? Más responsable. Cada año que pasa, cada día que pasa, cada minuto que pasa, eres más responsable. Y el Señor te va a pedir cuentas. Y vas a tener que dar cuentas, y vamos a tener que dar cuentas cada uno de nosotros. No vamos a ser juzgados por nuestros pecados porque han sido perdonados, pero sí por lo que hacemos. Y es cierto que, permitidme esto, es cierto que yo no me voy a poner molesto porque haya hermanos que tengan más coronas. Yo voy a recibir una corona seguramente porque todos vamos a tener alguna. Pero si un hermano en el cielo cuando se ha jugado tiene 10, se las merecerá más que yo. Se las va a merecer más que yo, porque habrá hecho más que yo. Tenemos que desear esto. Cuando nos presentemos delante del Señor, recibir el mayor número de coronas. Es un tema muy interesante, todas las coronas que aparecen en las palabras. Por lo menos aparecen 6 o 7 coronas que podemos recibir. Habrá muchas más o hay muchas más, pero por lo menos se mencionan 6 o 7 en la palabra del Señor. Bueno, pues quedan unos minutos. Vamos a terminar. Está bien. Porque hay que comer y todo esto y no quiero cansaros ya mucho más. Versículo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos. Marcos dice que el Señor Jesús estaba sentado en el templo, en el patio. Estaba sentado justamente en el atrio de las mujeres. ¿Recordáis ayer que os dije que imaginásemos un poquito el templo, verdad? La explanada de los gentiles, en el sitio allí lleno de columnas, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Había accesos para acceder a los patios, el patio de las mujeres, donde pasaban los hombres y todo esto. Yo creo que esto lo habréis leído en alguna ocasión. Bueno, pues allí, en el atrio de las mujeres, el Señor Jesús, después de un día de cansancio, dice que estaba sentado, dice Marcos, que allí estaba sentado. Y estaba sentado descansando, porque había tenido un día muy agitado con toda esta chusma de gente, porque era una chusma de gente, y debatiendo con ellos. Imaginaos el estrés que el Señor también tenía como persona humana. Estaba allí y se sentó. Y estando en el atrio de las mujeres, allí en el atrio había 13 cofres alrededor del patio, en forma de trompeta. Era una forma de trompeta y abajo tendrían una caja, supongo yo, un cajón. Y ahí era donde se ofrendaba. Llegaban las personas y ofrendaban en el templo. Pero cada trompeta de las 13 que había era para un ministerio concreto. Una era para el mantenimiento del templo, otra era para el incienso, otro era para los animales. Cada uno de los sitios de las ofrendas tenía, para algo concreto era. Y allí llegó una viuda, otra viuda. Dice la palabra del Señor. Dice, levantando los ojos, vamos a leerlo y ahora seguimos. Vio a los ricos echando sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio a algunos ricos echando. Y vio también una viuda necesitada o pobre que echaba allí 2 blancas. 2 blancas era la moneda más pequeña que había. Es como un céntimo, imaginaos un céntimo. Claro, el Señor Jesús, ¿cómo podía saber que esa mujer echó? Primero ya sabía que si era viuda. No sé si era por la indumentaria que llevase o porque la conociese. No nos lo dice, no lo sabemos, pero el Señor Jesús tampoco le hace falta conocer, porque nos conoce a cada uno y conoce a todas las personas. Pero él detectó que esa mujer era viuda y era muy pobre. Era pobre como la otra. Aquellos que iban a quitarle lo poquito que poseían. Bueno, el Señor Jesús no va así de esta manera. El Señor Jesús no va a quitar nada, va a dar.
va a dar. Y estando el Señor Jesús sentado en el patio de las mujeres, vio una mujer que echó 2 monedas, y sabía que fueron 2 monedas. Posiblemente, a lo mejor, como era en forma de trompeta metálica, al caer por el ruido, el Señor Jesús detectó. Yo pienso que la mujer no iría así con las 2 monedas, ¿verdad? Iría enseñándolas. Si era pobre y humilde, creo que no, por lo que sigue ahora en el versículo. Y las echó, no, la mujer iría con toda humildad y echaría las monedas, y a lo mejor habría un tintineo al echarlas, y por el tintineo se sabría si era una moneda más gruesa o menos gruesa. Posiblemente, esto es una posibilidad, ¿verdad? Una posibilidad. Pero el Señor Jesús supo que echó 2 blancas, la moneda más pequeña y de menos valor. Pero no le llamó la atención de que los ricos echaban mucho, como dicen los evangelistas. Los otros evangelistas dicen que el Señor Jesús echaba, los ricos, muchos ricos, no todos, muchos echaban mucho, y lo echaban para que fuese. Pero el Señor Jesús no le llamó la atención esta pobre mujer, esta pobre viuda. Y dice el Señor Jesús, dice, y vio también una viuda necesitada que echaba allí 2 blancas, y dijo, a aquellos que estaban allí, al pueblo, a sus discípulos, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque no era la cantidad, sino la actitud. Pero fijaros, hermanos y hermanas, era una viuda que iba al templo. ¿Y al templo a qué se iba? A glorificar a Dios, a alabar a Dios, a orar a Dios. Hay hermanas aquí que sois viudas, lo sé. Vuestro ministerio sabéis que no ha acabado. Tenéis cosas que hacer, y muy valiosas, pero para el Señor. No puedo hablar con autoridad, ni puedo meterme en vuestras cabezas, ni en vuestros sentimientos, lo siento. Y tampoco creo que tenga mucha más autoridad para hablar de mucho más de esto. Sois vosotras las que tenéis esa autoridad. Pero seguro que como esta mujer, que iba al templo a adorar a Dios, tenía un ministerio también. Y era un ministerio de servicio en el templo. Tenéis servicios que hacer y cosas que hacer. Tenéis que orar mucho. Tenéis que ayudar mucho, porque para el Señor sois muy valiosas. Porque el Señor ve la actitud más que la cantidad. Allí estaba el Señor Jesús sentado y vio a esta mujer, viuda, muy pobre, porque todos estos echaron en las ofrendas de lo que les sobraba. Pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía, echó todo lo que tenía. Posiblemente eso era lo único que tenía para comer en un día o en varios días, pero dice que lo echó todo. Los otros echaron de lo que les sobraba. Aplicación y termino. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estás dando al Señor? ¿De lo que te sobra? ¿De lo que te sobra? ¿O le estás dando realmente lo que tu corazón tiene que darle? ¿Le estás dando de tu pobreza? ¿Qué le darías al Señor si el Señor te pide algo? ¿Le darías todo? ¿O le darías lo que te sobra? ¿Qué tiempo le estás dedicando al Señor? ¿El que te sobra? No sé, cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo durante el día para estar en comunión con el Señor. Yo no voy a decir que sea por la mañana a primera hora, ni a segunda ni a tercera, cada uno, o por la noche, por la tarde, pero hay que dedicarle un tiempo. Cada uno tendrá su apartado y su tiempo, pero hay que darle al Señor lo que Él se merece. Bueno, a partir de aquí ya pues lo tenemos que dejar, y ha sido bastante, y agradezco pues el haber podido compartir con esto y seguir adelante estudiando, ir con Jesús hacia la cruz, estar con Jesús en la resurrección, estar allí con los discípulos. Fijaros cómo estaban los discípulos, dice Juan. ¿Sabéis lo que pasaba a los discípulos que estaban cuando el Señor Jesús murió? Dice que estaban encerrados por miedo. Claro que sí, no los culpemos. Yo no los culpo, porque ya cuando subieron a Jerusalén iban con miedo. Imaginaros, después de ver todo esto, todo este acoso psicológico, físico que tuvo el Señor Jesús, un día y otro día, y venga, y recibiendo enseñanzas, y luego encima ver al Señor Jesús morir en la cruz, arrestarlo,
Estando Pedro en el patio, como dije ayer, y viendo al Señor Jesús, Juan también mirando, las mujeres llorando, el pueblo, crucifícale. Su esperanza, ¿dónde está Jesús? Ya se le había dicho muchas veces que él iba a resucitar, pero no habían entendido todavía esto de la resurrección, porque tampoco lo entenderíamos nosotros, no podemos juzgarlos. Ellos estaban encerrados y con miedo por si el imperio romano, los sacerdotes, los soldados de los sacerdotes tomaban alguna represalia. Estaban encerrados allí, con miedo. Pero sabemos el final, que el Señor Jesús resucitó y que Él vendrá, si el Señor nos llama antes. Que el Señor nos ayude y que sigamos viéndonos otros 30 y tantos años más, ¿vale? Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias por todo.